Jóvenes, en esta nueva semana vamos a desarrollar otras funciones importantes de los animales. La respiración. La respiración es un proceso metabólico que nos permite abastecernos de energía. Pero ¿cómo se desarrolla la respiración? La respiración se desarrolla a partir de una serie de estructuras u órganos que nos permite llevar a cabo el intercambio gaseoso, que consiste en la incorporación de oxígeno a la sangre y la liberación de sustancias de desecho como el dióxido de carbono. Todos los animales no presentan órganos o estructuras respiratorias. Los animales más primitivos presentan una respiración directa, que consiste en un contacto directo para llevar a cabo el intercambio gaseoso. Ese contacto directo se desarrolla por medio de la difusión. Los organismos que carecen de tejidos y de sistemas, incluyendo el sistema respiratorio, son los poríferos, los platelemintos, los cnidarios y los nematos. Estos organismos carecen de sistema respiratorio. Por lo tanto, su respiración lo van a llevar a cabo mediante el contacto directo con su medio. En los poríferos, como las esponjas, el oxígeno ingresa y se libera dióxido de carbono. En los platelemintos, como en la planaria, el oxígeno ingresa por contacto directo y se libera dióxido de carbono. En los cnidarios, como en la malagua, el oxígeno ingresa y se libera dióxido de carbono. En los nematos, el oxígeno ingresa y se libera dióxido de carbono por un mecanismo denominado difusión. Estos intercambios gaseosos de manera directa es por difusión. En los organismos primitivos carecen de sistema respiratorio y se denomina respiración directa. Los organismos que presentan un sistema respiratorio conformado por órganos respiratorios tienen que tener ciertas características. Tres características importantes. Estos sistemas respiratorios tienen que tener una cubierta delgada que permite el contacto con el medio externo. Tienen que tener, a esa cubierta tiene que estar asociada a una serie de conductos sanguíneos o vasos sanguíneos altamente irrigados, que dan altamente irrigación para llevar a cabo el intercambio gaseoso. Segunda característica. Tercera y última característica es que estas estructuras tienen que estar humedecidas, tienen que haber humedad para que se adhiera esas sustancias, para que se adhiera el oxígeno y lleve a cabo el intercambio gaseoso. Cubierta delgada, ¿no? Alta irrigación, es decir, gran cantidad de vasos sanguíneos y gran humedad son las características importantes en este sistema respiratorio. También se ha determinado que tienen que tener otra característica importante, es que los órganos respiratorios tienen una amplia superficie. Como vamos a observar justamente en los órganos respiratorios cutáneos, su piel está deformada, presenta estructuras extensivas que permiten amplificar la superficie. También en las branquias, que son estructuras que van a permitir amplificar la superficie hacia afuera o hacia adentro. También las tráqueas son superficies que van a extenderse internamente, que van a permitir amplificar la superficie. Los pulmones también tienen estructuras globulares internas que van a permitir amplificar la superficie. Mientras mayor superficie de contacto haya, mayor cantidad de intercambio gaseoso haya, por lo tanto va a ingresar mayor cantidad de oxígeno para la respiración. ¿Cómo son en los organismos más primitivos, profesor? Por ejemplo, en los moluscos, ellos presentan branquias. Las branquias que presentan los moluscos se denominan tenillos. Pero ¿en dónde se encuentran las branquias, profesor? En la parte interna del cuerpo. Los moluscos, recordemos un poquito, los moluscos presentan un caparazón. Ese caparazón que los protege, por ejemplo, en las conchas de abanico, en los mejillones, ¿no? En esos moluscos, por ejemplo, ellos tienen una concha, ¿no? Por ejemplo, también en un caracol tiene una concha. Esa concha es la característica más importante de los moluscos. Presentan una cubierta o concha. ¿Quién forma esa concha? Lo forma la piel. La piel se llama manto. El manto. Esa parte de la piel que forma la concha se llama manto. Y a veces el manto forma una hendidura interna, ¿no? Ese manto forma una hendidura interna, ¿no? Hacia adentro forma una hendidura. Y en esa hendidura ahí se almacenan las branquias.
en ese lugar del manto. Entonces el manto es la cubierta que forma la concha y ese mismo manto forma un huequito, ¿no? Una cavidad donde se alojan las branquias. ¿Cómo es la branquia, profesor? Las branquias son una serie de espinas o extensiones que van a permitir llevar a cabo el intercambio gaseoso. Entonces, ingresa el agua, ¿no? El agua ingresa a ese manto y ahí se encuentran las branquias que llevan a cabo el intercambio gaseoso en los moluscos. Pero hay moluscos que no tienen branquias, solamente tienen la cavidad, o sea, la respiración se lleva en la cavidad del manto. Ejemplo, en los gasterópodos, en el caracol de tierra, la respiración se lleva a cabo en una cavidad del manto, no tienen branquias. En los peces que estamos viendo acá, ellos sí presentan branquias, ¿no? Para terminar con los organismos acuáticos, porque hay dos tipos de medios donde se lleva a cabo la respiración. En un medio acuático, como ya lo hemos visto en la respiración directa, y un medio terrestre. Y hay organismos que se encuentran tanto en un medio acuático como terrestre, que son los anfibios, que lo voy a explicar acá también, ¿no? Entonces, en los organismos que presentan respiración indirecta, o sea, que tienen sistema respiratorio, tenemos aquí a las branquias. Ya explicamos las branquias que tienen los moluscos, ¿no? En los acuáticos, que no están en el dibujo. Pero ahora voy a explicar las branquias que presentan los peces. Profesor, ¿cómo son las branquias en los peces? Las branquias, como me mencioné, son extensiones, ¿no? Que aumentan la superficie, ¿no? Estas branquias se encuentran en el interior del pez y están protegidas por una cubierta llamada opérculo en los peces óseos. Porque hay dos tipos de peces, los peces que tienen hueso y los peces que tienen cartílago. En los peces que tienen huesos, como este pez que es un pez óseo, es un pez que tiene hueso, este pececito tiene branquias internos protegidos por una estructura llamada opérculo, el opérculo, ¿no? Entonces el opérculo protege a las branquias, ¿no? En cambio, los peces cartilaginosos no tienen opérculo, eso lo voy a explicar después. Entonces, ¿cómo es la respiración en los peces? Ellos, por ejemplo, incorporan agua por su boca, ¿no? Ese agua tiene gran cantidad de oxígeno y esta agua ingresa a las branquias, ¿no? Ingresa a las branquias. Las branquias son 4 pares de branquias exactamente, ¿no? Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4. Aquí hay más, profesor, en verdad son 4, ¿no? 4 para acá y 4 para acá. Son 4 pares de branquias. Y cada branquia tiene 2 filamentos. A lo largo tiene 2 hileras de filamentos, ¿no? Entonces, a lo largo de esta branquia hay 2 filamentos. Si ustedes ahorita han cortado un pez, han visto la parte interna de esas branquias, han visto que son como filamentos, ¿no? Rojizos. Es porque están altamente irrigados. Hay gran cantidad de vasos sanguíneos que llevan a cabo el intercambio gaseoso. Entonces, miren, cuando el agua ingresa por la boca, esa corriente de agua va a chocar con las branquias y lo va a hacer de forma perpendicular o en forma de contracorriente, ¿no? Esta corriente de agua va a chocar con las branquias en una forma opuesta, ¿no? Una forma opuesta, permitiendo que se maximice la incorporación de oxígeno. Esta contracorriente va a generar que el oxígeno ingrese rápidamente y se libere también el dióxido de carbono. Entonces, es un proceso importante, ¿no? Se va en contracorriente. Entonces, esta corriente de agua va a chocar con las branquias y de esa manera va a llevarse a cabo el intercambio gaseoso. Ese es el proceso que ocurre justamente en estos organismos, ¿no? Entonces, el agua ingresa por la boca. ¿Para qué? Para que pueda ser llevado a contracorriente con las branquias y se incorpore el oxígeno y se libere el dióxido de carbono, ¿no? De esa manera se lleva a cabo el intercambio gaseoso en peces óseos. En peces cartilaginosos es lo mismo, ingresa por la boca, ingresa por las branquias, pero las branquias no están protegidas por el opérculo, sino tienen orificios branquiales, ¿no? En la parte de adelante hay un espiráculo, ¿no? Hay un espiráculo. En los peces cartilaginosos tienen un orificio llamado espiráculo, ¿no? En la parte de adelante de las branquias, ¿no? Pero también tienen 4 pares branquiales. La diferencia entre un pez óseo y un pez cartilaginoso en los peces óseos presentan opérculo, en los peces cartilaginosos carecen de opérculo. La diferencia entre un pez óseo y un pez cartilaginoso es que también
cada branquia o arco branquial tienen dos filamentos en los peces óseos, en los peces cartilaginosos, cada arco branquial tiene un filamento. Esa es la diferencia que hay entre los peces óseos y peces cartilaginosos. Entonces los peces tienen ¿qué? Branquias en su respiración. En los organismos terrestres, vamos a ver aquí, esto justamente lo expliqué, ¿no? En la respiración terrestre tenemos aquí la respiración cutánea, ¿no? Aquí tenemos una lombriz de tierra, donde su respiración lo llevan a cabo de un contacto directo, ¿no? Ellos tienen también una serie de formaciones, ¿no? Tienen una serie de estructuras que maximizan también, ¿no? La superficie tiene estructuras, ¿no? También le llaman branquias, ¿no? Algunos de ellos, pero también tienen una serie de superficies que maximizan justamente el contacto, ¿ya? Pero en general es por contacto cutáneo, ¿no? La parte de la superficie cutánea está altamente irrigada. Ustedes ven una lombriz de tierra, ¿cómo es? Justamente está altamente irrigada, es rojiza, ¿no? Justamente es por la alta irrigación que hay. Entonces, en la lombriz de tierra no se olviden que es de manera cutánea, ¿no? Contacto directo. Ahora, pasamos ya a una parte intermedia, en los anfibios. En los anfibios, la cosa es más interesante, ¿no? En los anfibios, por ejemplo, lo que vamos a ver aquí, en los anfibios, es que ellos en su etapa larvaria tienen branquias. Por ejemplo, a los 6 días de la etapa larvaria, ellos generan branquias, se originan las branquias internas, ¿no? A los 9 días, en la etapa larvaria de las ranas y sapos, estoy hablando específicamente de ellos se forman las branquias externas. Las branquias salen de su cuerpo. En la parte, no siguen en el agua, pero salen de su cuerpo. Y en la etapa adulta se forman los pulmones, ¿no? Lo que están viendo aquí son los pulmones. Entonces se forman los pulmones. También hay una respiración bucofaringea. Si ustedes han visto a una ranita o a un sapo, empiezan a inflar justamente su faringe. Es porque están incorporando aire para que en la faringe también se lleve a cabo la respiración. Entonces, en estos organismos tienen 4 tipos de respiración. Respiración branquial, respiración faringea y respiración pulmonar. Y la cuarta, ¿cuál es, profesor? La cutánea. La piel también está altamente húmeda, que les permite llevar a cabo el intercambio gaseoso. 4 tipos de respiración. No te olvides, branquial, ¿no? En la etapa larvaria, pulmonar, ¿no? Bucofaringea y cutánea. 4 tipos de respiración en los anfibios. Es mucho más diversa, ¿no? Todas menos la traqueal, ¿no? Ahora, en los artrópodos, profesor, ¿cómo es? En los artrópodos es más diverso también, ¿no? Por ejemplo, en los artrópodos acuáticos, como en los, estamos hablando, en los crustáceos, los artrópodos acuáticos como los crustáceos, ellos tienen branquias internas, ¿no? Tienen unas agallas, como los peces, ¿no? Las branquias son branquias internas. Estamos hablando en los crustáceos. Y tienen una estructura en la parte delantera que permite airear justamente esa parte. Ustedes han visto, por ejemplo, un cangrejo, han abierto un cangrejo con unas láminas internas, esas son las branquias, son branquias internas. Tienen unas válvulas, unas cositas así, unas válvulas llamadas escafronito, ¿no? Esas válvulas empiezan a airear justamente las branquias, ¿no? Eso es justamente lo que tienen los crustáceos, ¿no? Los arácnidos, profesor, los arácnidos tienen pulmones en el libro, ¿no? Pulmones en el libro. Los arácnidos. Tienen un espiráculo, justamente por donde ingresa los pulmones, o filotráqueas o pulmones en el libro, le llaman, ¿no? En la parte del abdomen, tienen justamente un espiráculo, ¿no? Que ingresa justamente el aire y por ahí airea justamente ese pulmones en libro o filotráquea también le llaman, ¿no? No se olviden en los arácnidos. En los insectos, ellos tienen tráqueas. Ellos tienen unos orificios llamados, estos orificios de acá llamados estigmas, por donde ingresa el aire. Al ingresar el aire por aquí, se ramifica en 2 tubos o 2 tráqueas longitudinales, ¿no? 2 tubos o tráqueas longitudinales. Entonces tienen un espiráculo
por donde se ramifica en forma de tráquea, y esas tráqueas empiezan a ramificarse en dos longitudinales, ¿no? Y entonces dos tráqueas longitudinales que se ramifican a lo largo del cuerpo, y estas tráqueas longitudinales se siguen ramificando en traqueolas. Las traqueolas también están asociadas a sáculos aéreos, unas bolsitas aéreas que permiten llevar a cabo el intercambio de gases. ¿Dónde se lleva a cabo el intercambio gaseoso? En las traqueolas y en los sáculos, ¿no? Ahora, ¿cómo es el profesor en las aves? Bueno, no está aquí de reptiles, pero los reptiles también tienen un pulmón con sáculos, ¿no? Tienen una serie de sáculos o divisiones en los reptiles. En estos reptilianos también, ¿no? Estos reptiles evolucionados, que son las aves, también tienen algo parecido. La diferencia es que no solamente tienen pulmones con sáculos, sino también internos, ¿no? Sino también tienen sáculos externos aéreos. Tienen dos pulmones, las aves tienen dos pulmones con divisiones internas, como ven aquí, ¿no? Pulmones con divisiones internas, igual que un reptil, pero externamente está asociado, estos dos pulmones pequeños están asociados a 9 sáculos aéreos. 9 sáculos aéreos. No solamente los sáculos aéreos participan en la respiración, también se ha observado que esto le permite minimizar el peso del ave para volar, ¿no? Otra cosa importante es que el proceso de respiración se lleva a cabo de la siguiente manera. Cuando ingresa el aire y ingresa a la zona denominada siringe, ¿no? Ingresa a la tráquea, y de la tráquea ingresa a los sáculos, ¿no? Llenan los sáculos, y los sáculos lo incorporan a los pulmones. Los pulmones llevan a cabo el intercambio gaseoso y después lo devuelven a los sáculos y finalmente lo devuelven a la tráquea. Entonces hay una serie de procesos, 4 procesos en verdad, ¿no? El proceso por donde se ingresa a los sáculos se llama inhalación. El proceso a donde se incorpora a los pulmones se llama exhalación, ¿no? Después inhalación y exhalación. Entonces hay 4 procesos de inhalación, exhalación, inhalación, exhalación. 4 procesos que lleva a cabo el intercambio gaseoso. Esos son en las aves, ¿no? Divisiones en los pulmones, pulmones pequeños, unidos a 9 sáculos aéreos. Y finalmente, ¿cómo son los mamíferos? Pues en nosotros, por ejemplo, los mamíferos, y en general, estamos hablando de mamíferos como las ballenas, los delfines también, que incluyen ahí, ellos tienen pulmones, ¿no? Los pulmones son estructuras, son órganos respiratorios que están conectados a una serie de conductos, que son las tráqueas, los bronquios, los bronquiolos, que se ramifican en unos globitos pequeñísimos, que son más de 1 millón por pulmón, denominado alvéolos pulmonares. Estos globitos van a maximizar la superficie y llevar a cabo el intercambio gaseoso de una forma eficiente. Estos alvéolos pulmonares son la estrategia más importante que han alcanzado los vertebrados en la respiración en los animales. De esta manera, jóvenes, hemos dado el colorario de todos los conceptos importantes en la respiración, en estos órganos respiratorios diversos, tanto en organismos invertebrados como en vertebrados, en acuáticos, semiacuáticos y terrestres. Hasta una nueva oportunidad, jóvenes. Chao, chao. Saludos. Cuídense.